muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 13 de julio. Hoy estamos aquí en la segunda conferencia de 4 del taller de sanación interior desde el seno materno. Y como ustedes saben, siempre todas las conferencias antes de iniciar, iniciamos con una oración. Hoy Gabriela vamos a hacer una canción de alabanza y vamos a invocar al Espíritu Santo antes de empezar. Entonces, bienvenida, Gabriela, y adelante. Gracias. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios de amor. Aquí estamos, Señor, para alabarte y bendecirte, porque tú eres la bendición para nosotros, porque sin ti no podríamos vivir. Gracias, alabado y bendito seas por un día más de vida que nos regalas. Vamos a invocar tu presencia en nuestras vidas, reconociendo tu grandeza, tu majestuosa presencia. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da felicidad. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Y como sabemos que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos tienen en su presencia, te invito a cerrar tus ojos, invoca al Espíritu Santo, que es el que va a hacer una obra maravillosa en todos nosotros. Tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios, tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor.
Espíritu de Dios, sáname, sáname, Espíritu Santo, sáname, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu Santo, sáname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque eres solo tú que nos puedes sanar. Eres solo tú el que viene a dar la vida plena. Bendito y alabado sea, Señor. Pedimos a la Santísima Virgen María que con su maternal presencia nos envuelva bajo su manto, cubra nuestros hogares y familias y coloque en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, el sello de la sangre preciosa de Jesucristo. Y con María Santísima glorificamos a Dios diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De San Juan, voy a partir con este texto. San Juan dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra de Dios. Esta promesa que nos hace Jesús ya estaba anunciada en el texto de Ezequiel 47. Y este río del que habla es el río de la vida. Y en él nos vamos a adentrar en el día de hoy para poder sumergirnos en nuestra historia junto al Señor, porque Él nos va a ir iluminando, nos va a ir haciendo ¿cómo lo puedo decir? Una introspección en el Espíritu Santo. Acá están un poquito el recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Los distintos niveles que hay en el ser humano. Está el nivel celular, ¿cierto? Que lo tienen todas las criaturas. Desde una ameba, un protozoo, hay el nivel celular, hay vida. Luego está el sensorial y emocional. Todas las criaturas lo tienen. El racional lo tiene el ser humano. Y estamos llamados a vivir en el nivel suprarracional. Entonces, dicho esto, podemos adentrarnos en esta etapa en donde la Biblia nos enseña que el hombre está formado por tres partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde aparece en las Santas Escrituras esto? Habla del cuerpo. San Pablo a los Corintios, ¿cierto? Dice que somos una casa, una habitación. Habla también que podemos ser un tabernáculo. Son diferentes figuras que él emplea para hablar de nuestro cuerpo físico, de la cosa física. Luego se habla del alma, y esto aparece en los Proverbios, Jeremías, en los Salmos. Habla
del alma del hombre y también habla del espíritu, que sería del hombre interior. San Pablo lo grafica así como el hombre interior. En San Juan se habla de la vida, pero la vida con mayúsculas, ¿sí? Y en Proverbios habla que es el espíritu, la lámpara que nos va conduciendo y nos va iluminando. Entonces, en el ámbito carnal, en el cuerpo, está el imperio de los sentidos. Están todos los sentidos del ser humano, el ver, oír, gustar, oler, palpar, todas las sensaciones táctiles, podría decir, ¿sí? Todo lo que podemos experimentar al tacto, cómo nos conectamos, ¿cierto?, con todas las cosas y las personas. Después está el alma, que habla de la naturaleza, es el asiento de las emociones. Allí están los pensamientos y está la voluntad. Y por otro lado está el espíritu, que es esa conciencia que tenemos de percibir que hay algo más. O sea, aquello que soy, que tengo, proviene de algo, de alguien. ¿Sí? Esta capacidad que tiene el ser humano de abrirse a lo trascendente. Y San Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses 5:23, habla de esta triple naturaleza del hombre. ¿Sí? Porque él dice y ruega a Dios que santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible, guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ese momento en que nos encontremos con Dios uno y trino en el reino. Este Dios, que es Padre, nos da el regalo del Hijo, y el Hijo nos deja el regalo del Espíritu Santo. Me gusta mucho este monito, porque siento que grafica muy bien los regalos del cielo. Este Dios uno y trino que bendice a la humanidad. ¿Y cómo nos bendice? Enviándonos el Espíritu Santo. Todos tenemos esta capacidad, esta apertura al Espíritu. Basta con que tú lo desees. El Señor está allí para manifestar su amor a tu vida. Él es el que te envuelve, Él es el que te cobija, el que te apapacha. Pero, ¿por qué no soy feliz? Y esto es algo que yo me pregunté toda la vida. Yo no les he contado algunas cositas que se las voy a decir hoy. Yo soy la mayor de 5 hermanas mujeres. Fui deseada varón. Papá y mamá, bueno, mi papá es de ascendencia árabe, por lo tanto ellos sumamente patriarcales. Era como lógico que el primer hijo tenía que ser varón. Y fui anhelada varón, pero nací mujer. Y a través de los años fui desarrollando una depresión profunda, sin darme cuenta, se estaba gatillando en mí esta depresión. Y en algún minuto de la vida dije, bueno, ¿por qué no soy feliz? Tengo todo para ser feliz. Tengo todo para ser feliz. Tengo salud, tengo una familia que me ama, no me falta nada. Pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy tan angustiada, preocupada? Y aunque yo nací en una familia católica, muy creyente y practicante, y yo decía que creía en Dios, pero tenía una imagen de Dios totalmente distorsionada. Totalmente distorsionada. Y quizás a muchos les pase. Porque cuando niños nos dijeron, mira, Dios te está mirando, Dios te va a castigar. Entonces a mí me mostraron un Dios que tenía una balanza en donde ponía, o un libro en donde anotaba todo lo bueno que uno hacía y todo lo malo que se hacía. Y por lo tanto yo sentía a este Dios que me estaba mirando, pero además era mi juez.
y no lo sentía padre. Entonces fui creciendo con muchas inseguridades, con sentimientos de inferioridad, con miedos, con angustia, y tenía malestares generales. En realidad era una cosa como extraña. En esta historia de mi vida, dice por ahí la palabra de Dios que nosotros damos testimonio en San Juan de lo que hemos visto y oído. Yo voy a dar testimonio de mi vida y el por qué estoy en esto. Porque sé, el Señor ha hecho maravillas conmigo y lo puede hacer con todos nosotros. Basta con que lo dejemos. Yo no fui criada por mi mamá ni por mi papá, porque mamá enfermó cuando yo estaba muy pequeña, meses. Ella tuvo un problema renal muy grave, por lo que me pasaron a manos de mi abuela materna, mi abuela también enferma, y me pasan a las manos de mi abuela paterna. Y así fue mi vida durante muchos años. Fui de casa en casa, iba allá. Cuando quise volver o me llevaron mis papás, mi mamá vuelve a embarazarse, estuvo muy complicada, volví a la casa de mis abuelos y así fue mi vida, en un ir y venir. Y esto provocó en mí muchos desajustes, muchas inseguridades, muchos miedos. Entonces yo tenía una distorsión de la imagen de Dios. Era católica, iba a la misa, practicaba, de hecho hice la primera comunión bien chiquita, me confirmé o me confirmaron muy chiquita, pero para mí había una desconexión, o sea, sabía que había algo más, pero no estaba conectada a este Dios uno y trino que era mi creador y mi padre. Y con el tiempo, porque tenía esto totalmente desvirtuado en mí, llegó la palabra de Dios. Ahí está Jesús haciendo la conexión, ¿cierto? De un corazón triste, abatido, afligido, con este corazón que quería darme vida y vida en abundancia. En mi cabeza habían tantas ideas, aún hoy. Para poder descansar yo necesito apagar el cerebro, y algo que a muchos nos pasa, que los pensamientos no nos dejan. Y cuando uno tiene muchos dolores en la vida, le damos vuelta a los dolores y no nos logramos relajar. Entonces necesitamos ayuda, muchas veces ayudas clínicas, ayudas externas para poder estar bien. Entonces tenemos una confusión de ideas y en estas confusiones caemos en cosas que no son de Dios y que nos arrebatan la gracia de Dios. Dejamos a un lado al Espíritu Santo porque empezamos a maquinar con la cabeza la fórmula para solucionar el problema personal. Pero en Ezequiel 36:26, el Señor me dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto yo por supuesto que no lo entendía. No lo podía entender. ¿Cómo lo iba a entender? Si yo tenía una visión en la vida y decía, bueno, yo soy así y que me aguante. O sea, esto es lo que soy. Y yo no voy a cambiar. Y esa era mi postura, o sea, así soy. Y no, el Señor fue tocando mi vida con su dulzura, con su delicadeza. La verdad es que Él, siendo padre, con cada hijo emplea una pedagogía única e irrepetible, porque somos únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros. Entonces vamos a trabajar nosotros ahora nuestra vida como un río, ¿sí? El río que vamos a empezar a ver va a tener que ver con nuestra sanación interior y nos vamos a ir adentrando en estos kilómetros de río, ¿cierto? Según los años que tengamos, mi río lleva muchos kilómetros ya andado, entonces hay mucha agua que pasa por el río, ha pasado por muchos suelos, por muchas sensaciones, por lo tanto,
mi río se ha ido ensuciando. Y este es un tema que creó el padre Carlos Aldunate, y yo lo fui modificando de alguna manera con mi historia de vida. Entonces este río, que viene puro desde el corazón del Padre, porque sé con certeza hoy que yo soy un proyecto del amor de Dios, como lo eres tú. Cada uno de nosotros es un proyecto del amor de Dios. Y este proyecto venía puro desde el corazón de Dios. Pero esta agua de este río se fue contaminando y se fue ensuciando, porque el río pasa por tierras duras y tenemos obstáculos que han ido surgiendo en el trayecto del río. Y el Señor sabe que existen estos obstáculos en cada uno de nosotros y nos lo hace saber en su palabra en Mateo 13, 1, 8. En Mateo dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta es una parábola que hemos visto muchas veces, y habla que parte de la semilla cae junto al camino, vienen las aves y se la comen, otra parte cae en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Una parte cae en tierra buena, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El oído, para el pueblo hebreo en ese lenguaje, viene del verbo obeir, es decir, obedecer. El que escuchaba tenía que aplicar, o sea, todo lo que se escuchaba lo ponían en práctica. Entonces a mí me costó muchos años entender que tenía que descubrir cómo era la tierra en donde el Señor sembró su proyecto de amor. Mi tierra. Y efectivamente descubrí que algo de su palabra cayó a orilla del camino. Otras, en la medida que fui creciendo, venían las aves del cielo y me comían lo poquito que yo iba creciendo en la fe. Luego los problemas de la vida, bueno, en la adolescencia, la juventud, hubieron tentaciones, el pecado ahogó esta palabra, pero bueno, finalmente algunas semillas quedaron en buena tierra y son las que predominaron, y hoy en día puedo dar testimonio de este Dios uno y trino que nos quiere entregar su amor en plenitud. Y dice: el pecado original es el gran obstáculo. En la Biblia se habla de pecado original y yo no soy quien para cambiar la palabra de Dios, pero me gusta más el término para este tema de hablar de la herida original. El gran obstáculo es la herida de origen que tenemos. Dice: el pecado original y sus consecuencias son las que nos enredan la vida y terminamos, como dice San Pablo en Romanos, haciendo el mal que no quiero y no haciendo el bien que quiero. No sé si se entiende esto. Muchas veces, voy a poner este ejemplo. Yo digo: es malo mentir, no hay que mentir, y les enseño a mis hijos a no mentir. Pero alguien me busca en la puerta y le mando a decir a uno de mis hijos: diles que no estoy. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando a mi hijo a mentir. Estoy haciendo el mal que no tengo que hacer
y estoy enseñando ese mal. ¿Quiero enseñar algo malo? No, pero el mal que habita en mí predomina, ¿sí? Entonces yo diría, más que mal, es la herida. El obstáculo más grande que tengo es la primera herida original y las consecuencias que nos enredan la vida. Y vamos a adentrarnos en esto para que se logre entender bien. Ahí está el texto bíblico, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Todos sabemos que no hay que robar, no hay que mentir, ¿cierto? Los 10 mandamientos están. Pero dice San Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Yo diría, la herida que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La herida que está en mí me hace caer. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? San Pablo lo grafica también, aquí sintetiza la historia de la vida. El único que nos puede librar de este cuerpo de muerte, de este dolor que nos ha condicionado en el pecado, es el Señor. Entonces esta agua que nace, que brota pura del corazón de Dios, recuerde que vivíamos en el paraíso, en un contacto directo con Dios, en un clima de paz, amor, armonía, pero el mal uso de la libertad, la autonomía, es la que nos va separando de Dios. Y por esto entra la enfermedad y la muerte, porque ya no estamos conectados de la fuente que nos nutre. Todos los descendientes del primer hombre heredamos la contaminación, el sufrimiento y la muerte. Nos vamos a adentrar con más detalle en esta tierra dura, pero recordemos, ¿dónde se enfrenta el agua lo primero? A una tierra que está dura, ¿cierto? Y por supuesto que el agua que viene pura se endurece con las sales que hay en la tierra y ya se contamina de una manera u otra. Hay entonces en nosotros cosas positivas que son la buena semilla que nos impulsan a alcanzar la estatura de Cristo, y también hay elementos negativos, la cizaña, que es la contaminación que el pecado original o la herida original ha dejado en nosotros y que obstaculizan el reino de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a ver los aspectos psicológicos. Primero, hay verdades que son ciertas, que están en la ciencia. También tenemos creencias, por otro lado. La fe dice una cosa, la ciencia dice otra. Y bueno, y esto hace que tengamos un conocimiento. Con los años, muchas cosas que son verdades, que están en la ciencia, se han ido fusionando con esta fe y nos permiten hoy hablar de estos aspectos psicológicos que nos van enredando la vida y se nos va contaminando el agua del río. Aquí dice, ¿cómo se traduce esto en nuestra psiquis? Está la figura de un río, cómo se va contaminando nuestra vida psíquica con el correr de los años. Hay fuentes que alimentan el río, y estas fuentes que son fuerzas que nos impulsan positivamente y que son 4 las principales.
Está primero el instinto a la conservación, al desarrollo, a la comunicación y a la trascendencia. Son 4 tendencias que son muy buenas y que las necesitamos para ir avanzando en el caudal del río. Pero ¿qué va pasando cuando se enfrenta a estas tierras duras? Estas tendencias son positivas. La tendencia a la conservación es a cuidar nuestra vida, a evitar los peligros que nos pueden llevar a morir. La tendencia al desarrollo es a crecer, a progresar, a mejorar, a madurar física, intelectual y afectivamente. Luego está la tendencia a la comunicación, que es a interrelacionarnos con otros, a ser seres sociales, a amar. Y está la tendencia a la trascendencia, a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? Yo cuando hice los ejercicios espirituales de San Ignacio, la primera pregunta que me tuve que hacer para empezar a trabajar mi vida fue eso. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y todas estas tendencias las fui descubriendo, pero en esta tendencia a la trascendencia me costó descubrir quién era, de dónde venía y a dónde iba. ¿Por qué? Porque desde muy al comienzo comenzamos a ser contaminados. Este río que viene con el agua pura, aquí a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Hay un río que viene puro, pero también hay un afluente que entra al río y que empieza a enturbiar el agua. Porque esas son las consecuencias de la herida original. ¿Dónde aflora esta herida? Vamos a descubrir. Las tierras duras van a detonar en nosotros vicios. Las vamos a llamar tierras duras, que es igual a hablar de vicios o pecados capitales. La sociedad y nuestros padres tienen en sí mismos las consecuencias del pecado original. Y estas consecuencias se transmiten de generación en generación. Y las buenas tendencias se vician. Por ejemplo, efectos recibidos en el vientre que son ajenos al desarrollo. La mamá que está esperando al bebé tiene penas, dolores del alma, o un nacimiento traumático. Un nacimiento traumático lo grafico aquí como forceps, inducción, cesárea. El parto en sí es un trauma para el bebé, pero estos son agresiones extras, ¿sí? El forceps, la inducción y la cesárea. Generalmente el niño nacido por un forceps ha sentido la primera agresión. Yo tuve 9 hijos, de los cuales 6 están con vida, conmigo, gracias Señor. Y uno de ellos nació por forceps, otro nace por cesárea. He tenido todo tipo de partos, pero hay una violencia que el niño nacido por forceps recibe. El que nace por una inducción siente una violencia que va contra la naturaleza propia de ese bebé, ¿cierto? Y la cesárea. La cesárea, yo nací por cesárea. El niño que nace por cesárea se siente vulnerable, se siente inseguro. Y es un niño que le cuesta terminar y hacer las cosas porque el trabajo se lo hicieron. O sea, no tuvo que trabajar para salir a este mundo. Luego están las heridas de asimilación, que son cosas que el bebé va escuchando desde el vientre, pero también cuando nace. Por ejemplo, acá le llamamos al último niño el conchito.
o mi pollito. Quizá aquello que el bebé escucha. Por ejemplo, ¡ay, otro niño más! Y otra vez te estás embarazada. O me esperaban de otro sexo. Y nací como una sorpresa. Quizá la mamá pensaba que estaba en la menopausia y me ignoró mucho tiempo. Y ese niño nace con un sentimiento de no pertenencia. O sea, como que estos niños, ¿qué estoy haciendo aquí si no me esperaban de esta manera? Entonces son niños que tienden a vivir queriendo ganar un espacio y vamos comprando la aceptación de los demás. Esto lo voy a seguir desarrollando, así que por favor, las preguntas las dejamos al final. Y ustedes vayan anotando lo que sientan que tienen que consultar. Con mucho gusto trataré de aclarar en este tiempo todas las dudas que tengan. Luego, en la tendencia a la conservación, cuando se vicia, cuando entra esta agua dura, ¿qué pasa con este bebé? Detona en él el egoísmo, que es el mal uso de conservar todo para mí. Está la avaricia, está la pereza, la gula, que es la sana tendencia a alimentarse, se transforma en gula. Y la gula puede ser de droga, de alcohol, pero también puede haber gula de conocimiento. Hay personas que son estudiantes eternos y nunca terminan de estudiar, siempre necesitan saber y saber y saber más. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta cómo nosotros necesitamos como justificar que estoy aquí porque valgo, para que me valoren? Bueno, aparece la angustia, los miedos, que son ese sano sentido del peligro que se va distorsionando. En la tendencia al desarrollo, cuando se daña, aparece la ambición, ¿cierto? La envidia, la soberbia, la vanidad, el orgullo, menospreciar a los demás, o la autosuficiencia y la independencia. Yo puedo, no necesito de nadie más. Yo viví muchos años así, o sea, no se metan conmigo, yo puedo hacerlo sola. Y no, estamos hechos para vivir en comunidad con ayuda de los otros. Entonces muchas veces sentimos que los demás son nuestros rivales, nuestros competidores. Y a veces también peleamos por tener un lugar delante de Dios. Y nos enojamos, si estamos en una parroquia, nos vamos enojando con la gente nueva que va llegando, o que mi cura le dio un lugar más importante a ese que a mí, que yo estaba más años, etc. Hay tantas cosas que suelen aparecer y nos damos cuenta que nos hemos quedado como estancados en el desarrollo, en todos los aspectos, emocional, físico también. Muchas personas tienen edad cronológica, pero físicamente quedaron chiquitos. También está la tendencia a la comunicación, cuando se vicia, cuando entran estas tierras duras, se transforma en cualquier cosa que atente contra el otro, contra el amor. Es todo lo contrario al deseo del bien. Entonces aparece la agresividad, el odio, el rencor, la ira, la rabia, la culpa, sentimientos de culpa, está la lujuria. Entonces, rompemos la comunión con Dios porque nos han enseñado que si yo estoy con Dios, Dios me va a castigar. Entonces, como no quiero que me castigue, mejor me independizo, no quiero creer. Entonces, creemos que si yo hago todo esto malo, Dios me deja de amar. Al contrario, Dios me ama más. Él ama al pecador, no ama el pecado, pero sí ama a los pecadores, porque nos quiere redimir, nos quiere dar una vida plena.
¿Y cómo nos afecta la tendencia a la trascendencia? Cuando entra esta herida original, aparecen las idolatrías, valorización exagerada de cualquier cosa, el poder, la belleza, el dinero. Uy, ¿para qué hablar de la belleza? Hoy en día nos resistimos a envejecer, entonces nos maquillamos, nos pintamos el pelo porque no queremos que nos vean, queremos mantener a toda costa la juventud y perdemos de vista el regalo de los años que tenemos. Caemos en el esoterismo, en las supersticiones, o somos rebeldes, racionalizamos todo y eso hace que seamos ateos y muchas veces caemos en el satanismo. ¿Por qué? Porque hay una falta de confianza en Dios. Si Dios me permitió que todo esto me pasara en la vida, ¿dónde está Dios? Y así nuestro río comienza a tener turbulencias. No sé si ustedes se acuerdan de ese texto bíblico en donde estaban en la Galilea, Jesús se quedó dormido y Señor, nos hundimos, sálvanos, lo despertaron porque se estaban hundiendo. ¿Cuántas veces en la vida no nos hemos sentido así, que nuestra vida está tan turbulenta? Entonces estas tendencias viciadas son comunes en toda la humanidad, ¿sí? Y es ahí donde aparecen los pecados capitales: la ira, la lujuria, la pereza, la gula, la envidia, avaricia y soberbia. Estas están como la raíz de un árbol, ¿eh? Imaginémonos un árbol muy bonito, imaginémonos la vid y los sarmientos. ¿Qué mejor que eso? La vid tiene sus raíces ancladas en la tierra, pero las raíces están sucias ya con todos estos pecados capitales que están en pantalla. Y nosotras queremos estar siempre permaneciendo en la vid que nos da la savia del Espíritu Santo que corre por estas ramas, pero esta savia del Espíritu Santo se va contaminando porque nosotros confesamos generalmente el pecadito y no confesamos la raíz, porque la desconocemos. Bueno, hoy se está descubriendo esto para ir arreglando nuestra vida. El Señor lo puede hacer. Así que ánimo. Aparecen los toneles de materia tóxica. Estos son cosas que se van arrojando al río, como los traumas, que son heridas que se reciben, sobre todo durante la niñez, por abusos, postergación, accidentes, descalificaciones, comparaciones, que refuerzan las primeras heridas que recibimos en el vientre. Estas tierras duras son reforzadas con estos toneles de materia tóxica y a eso se le llama heridas remachadas. Nuestras heridas van siendo remachadas con estas situaciones de toneles de materia tóxica. Hoy me tocó escuchar a una persona que me contó que su hija, ella descubrió que tenía anorexia, porque alguien le dijo, ojo con tu hija, y la chiquilla está en la universidad en este minuto, pero la llevó al médico y la anorexia seguía avanzando muy fuertemente. La niña quedó muy en un estado de desnutrición importante y con un psiquiatra conversando se dieron cuenta y la niña logró decir que cuando ella tenía entre 8 y 9 añitos, en el colegio, el portero del colegio la había manoseado. Y cuando ella le fue a contar esto al director del colegio, él le dijo, tú no le digas nada a tu papá ni a tu mamá, esto lo voy a arreglar yo acá.
Y esta niñita, con el miedo a que los papás se enteraran, se quedó callada. Y esto detonó en ella esta compulsión, este atentado contra su vida, porque hasta el día de hoy esta niña se siente culpable de lo que le pasó allá. Entonces, heridas remachadas, y van en el transcurso de la vida que uno, son toneles de materia tóxica, son basuritas que nos van tirando a este río, que los van ensuciando el agua. Entonces, esto va haciendo una contaminación, y cada una de nosotros tenemos toneles personales, que son, cada persona tiene una historia única. Y son heridas que afectan a una o a varias de las tendencias fundamentales. Nos impiden comunicarnos bien, nos impiden ser seres sociales. Uno de los toneles de materia tóxica es la tendencia a la conservación. Por ejemplo, un tonel es rechazo al feto. Padres que no quieren a sus hijos. O peligros de muerte, accidentes, o simplemente un bebé que venía con un gemelo, con un mellizo, uno muere y el otro sobrevive. Entonces este bebé que sobrevive recibe una herida de asimilación y sentimiento de culpa por haberle sobrevivido al hermano o hermana. Entonces, o los niños agredidos, niños que deben separarse de los papás, son toneles de materia tóxica que se van cayendo al río. En la tendencia al desarrollo están las comparaciones que van creando sentimientos de inferioridad. Son los niños que se valoran por la valorización que de ellos hacen los padres. Porque hay muchos papás que hacen énfasis en los fracasos y exigen en forma desproporcionada a los niños. Entonces el niño queda con una sensación de fracaso, de rabia, de culpa. Esos son toneles de materia tóxica. O las postergaciones, no tengo tiempo, ahora estoy con tu hermano, después conversamos. Entonces cuando soy adulta, todas estas situaciones me impiden actuar como adulto frente a situaciones complejas. En mi caso, yo tuve una situación que tenía que resolver con una situación legal, digamos, de impuestos. Entonces, como yo tenía la incapacidad de madurez, contraté contadores, qué sé yo, que fueran y me resolvieran el tema. Pasaron 3 años en donde yo no podía resolver el tema, nadie me lo podía resolver, y tenía que ir yo, y lo enfrenté. Y fue tan sencillo que cuando llegué a enfrentar con todos los papeles que me pedían, se resolvió en 5 minutos. O sea, era un malentendido que tenía que aclarar yo, y nadie más que yo. Y lo mismo pasa, que muchas veces tenemos actitudes infantiles frente a situaciones complejas, entonces no puedo actuar como debo hacerlo, porque hay un daño en la tendencia al desarrollo. Entonces muchas veces el mundo me queda grande, como ese señor que está ahí en ese sillón, me siento así. O siento que todo el mundo habla de mí. Entonces, ¿qué hago? Uso máscaras para sobrevivir al mundo. Y en la tendencia a la comunicación, me dañan estas agresiones físicas y o verbales que yo escucho, que veo, quizás no conmigo directamente, pero estoy viendo una agresión con otro. Esto daña al niño en la confianza, las faltas de amor, los abandonos, las separaciones. También están los traumas sexuales, y no necesariamente me tienen que invadir a mí, pero lo que el niño escucha, siendo muy pequeño, un niño de 4 años o menos, que escucha
tener relaciones sexuales a los adultos, esos niños se sienten violados y tienen un trauma sexual. Por lo tanto, ellos no saben comunicar. Y estos toneles de materia tóxica nos afectan en la trascendencia. ¿Cómo? Tenemos una distorsión de la imagen de Dios. Vemos a un Dios castigador, exigente, un Dios cobrador, un Dios juez, un Dios indiferente, ausente. Un Dios, en realidad, que le da lo mismo. Después está la proyección que hacemos del papá terrenal al Padre Dios. Si mi papá no estuvo presente en mi vida, por supuesto que no voy a creer que Dios Padre está presente en la mía. Si yo tuve un papá indiferente, siento que Dios es indiferente. Y lo mismo me pasa con la madre, es decir, si mi mamá no estuvo presente, tampoco María. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Para mí, la Santísima Virgen María era la mamá de Jesús y ya. Basta, porque el que hablaba mucho de María era idólatra. Porque en realidad, como yo viví la experiencia de ser apartada de mi mamá, bueno, por causas que cuando adulto uno lo entiende, pero el bebé necesita el cariño de mamá. Por lo tanto, yo no tuve eso de mi mamá y me costó muchos años que María pasara a ser mi madre. Y hoy en día la amo por sobre todas las cosas y de verdad que no puedo andar si no estoy con María y ando con mi escapulario. Entonces, voy desconfiando del amor gratuito de Dios. No me comprometo con Dios porque creo que me va a pedir muchas cosas, entonces no, mejor lo mantengo lejos. Entonces vivo con miedos a espíritus y monstruos y veo demonios por todos lados. ¿Sí? Porque tengo deforme la idea de Dios. Todos los traumas y heridas dejan huella y dificultan un desarrollo sano y feliz de la personalidad. Nuestro corazón se ha herido, se ha roto. Y ya este corazón que viene con ya con tierras duras, luego, qué sé yo, recibieron estos toneles de materia tóxica, ahora lo canalizan y le ponen muros de cemento. Entonces este río pasa por un poblado y donde lo han tenido que canalizar y representan nuestras ataduras, estas esclavitudes que dificultan o impiden nuestra libertad y nos inmovilizan. Ahí aparecen los TOC, ¿sí? Trastornos obsesivos compulsivos que tenemos muchas veces. Es decir, yo aprendí de mi mamá que el suelo de mi casa tenía que brillar. Entonces yo tenía que ser mejor que mi mamá y mi suelo brillaba más todavía. Maniática del aseo, qué sé yo, no podía ver una pelusa, miraba así los mostradores porque si había una miga de pan, ya eso estaba tremendamente inmundo y yo tenía que volver a hacer aseo toda la casa, etcétera. Todos tenemos alguna maña por ahí, algún toque, porque han canalizado este río, le han puesto muros, y estos muros son necesarios para el buen vivir. Es decir, muchas veces siéntate derecho, come bien, pide por favor, da las gracias. Estas normas que uno le va poniendo a los niños, que son de educación básica, de una sana convivencia y de respeto, el niño lo siente como una atadura, como lo están reprimiendo. Entonces tenemos estos muros de cemento que nos van a marcar, por ejemplo, las ideologías o creencias políticas, sociales, morales, religiosas, son prejuicios que deforman nuestra realidad. Está el racismo, los clasismos,
guerras religiosas, morales rígidas, qué sé yo, estrechez de mente, tú no puedes ascender, tú siempre vas a estar ahí, tú no puedes aspirar a más, nosotros somos una familia ahí nomás, tú no puedes pretender llegar a... Entonces, también están los roles y modelos. Yo vengo de una generación de mucho machismo. Mi familia era netamente patriarcal. También está el modelo de jefe, empleado, hábitos arraigados, costumbres que están tan arraigadas en nosotros que nos cuesta mucho cambiar. Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, culturalmente. Yo cuando viajé las primeras veces, a mí me parecía insólito que en algunos países se comiera comida al desayuno cuando yo siempre me crié tomándome un té en la mañana, algo muy frugal, y hay otra gente que come fuerte al desayuno. Y no, yo digo, yo no podría vivir así, pero claro, porque a nosotros nos han arraigado hábitos como de limpieza, el cepillarnos los dientes, tenemos algunas costumbres tan arraigadas en nosotros que es muy difícil cambiar. Después aparecen, estos muros de cemento hacen que se detonen los vicios, como el alcoholismo y el cigarro, que generalmente son niños o personas que no han sido amamantados, y no quiere decir solamente amamantados, sino que la calidad de tiempo que la mamá le entrega al niño mientras la amamanta. Porque un niño se puede sentir no amamantado cuando, en mi caso, yo tenía 5 niños revoloteando mientras nace el otro. Entonces yo estaba dándole pecho a un niño, a mi bebé, y estaba pendiente, te vas a caer de ahí, bájate, cuidado, hiciste la tarea. Entonces no le dediqué el tiempo. Entonces ese hijo, por esta situación de no haberle entregado ese tiempo de calidad, hizo que hoy fuera un fumador, por ejemplo. Bueno, están las obsesiones, que son pensamientos que no podemos dejar de lado, o valorizaciones exageradas al dinero, la belleza, el poder o la inteligencia. Al que dirán, ¿qué otro muro de cemento hay? Ahí aparecen las supersticiones. Están los mecanismos de defensa. En estas supersticiones me quiero detener un segundito, porque podemos decir que nosotros los católicos no somos supersticiosos, pero me he sorprendido dando retiros a muchas religiosas y religiosos, sacerdotes, que por ejemplo para Año Nuevo ellos tienen que tener las uvas, no me acuerdo qué otra cosa, la maleta, estas supersticiones, ¿no? De Año Nuevo, que hay que tener algunas cosas que si uno no cumple ese rito te va a ir mal en el año. Entonces decía, pero no lo puedo creer. Claro, y mucha gente, se dice acá en Chile por lo menos, martes 13 no te cases ni te embarques. Entonces nosotros no podíamos tomar locomoción, cómo te vas a casar un martes 13, etcétera. Bueno, aparecen también los mecanismos de defensa. Son comportamientos que el niño va descubriendo y adoptando para sobrevivir al mundo de los adultos. Un mecanismo de defensa muy recurrente en los niños, cuando están chiquitos, hay ramos en el colegio que no les gustan. Entonces el niño, ese día que le toca esa materia particularmente, se enferma. Entonces está con dolor de garganta o le da fiebre y de verdad se enferma, o sea, es psicosomático. Pasó el momento de ir al colegio y el niño se recupera. Entonces son mecanismos de defensa que el niño va descubriendo y los va adoptando para sobrevivir a este mundo de adultos.
Aparecen los resentimientos que volvemos a sentir, ¿sí? Y nos falta el perdón. Estamos atados al pasado y a las personas que nos dañaron. En resumen, más atados de lo que nos imaginamos. Y nuestra única atadura debería ser la voluntad de Dios. ¿Qué serían los afluentes malsanos, que actúan de vez en cuando y por tiempo corto como torrentes que aportan al caudal del río en días de lluvia y simbolizan la tentación, que es la invitación al mal? Voy a dar un ejemplo. Estoy intentando salir de mi adicción a los dulces. Yo tengo una adicción a comer chocolates. Entonces viene mi amiga y me regala un chocolate. Allá llegan mis hijos, me regalan una caja de bombones. Entonces son tentaciones que me están invitando a caer en algo que estoy tratando de dejar. Una persona que está dejando el alcohol le dice a alguien, oye, pero un traguito, una sola vez, no pasa nada. Entonces hay una tentación que me va a hacer daño, quizás al otro no porque no tienes adicción, pero cuando tú tienes una adicción y te invitan un poquito de eso, te están haciendo un daño. Entonces, esos son los afluentes malsanos. Bueno, ahora está si consiento o no en esos afluentes. Entonces, estos afluentes malsanos serían las tentaciones que vienen del mundo, que inciden en mi voluntad interior, en esas tendencias viciadas. El demonio nos ataca por donde sabe que somos más débiles, en las heridas y ataduras. Lo importante es que donde está la tentación también está la gracia. Y bueno, aparecen los desbordes del río que destruyen poblaciones y sembrados y representan los pecados, que es el mal uso de la libertad, es anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Para que haya pecado tiene que haber un acto consciente y un acto libre. Por eso el único que sabe de pecados es el Señor. El Señor aborrece el pecado, pero no al pecador. Somos sus hijos, hermanos. Luego están las cascadas y roqueríos, y representan todas aquellas circunstancias que ocurren en las vidas, por ejemplo, enfermedades, pérdida de seres queridos, hospitalizaciones, dificultades económicas, fracasos, un asalto, qué sé yo. No al por qué. No tenemos que preguntar por qué, sino que para qué. Y pueden ser sufridas con desesperación y rebeldía o como desafíos que revelan en nosotros virtudes o cualidades que no sospechábamos. Entonces esto muestra cómo desemboca mi río. ¿Y cuál es la desembocadura de mi río? Representa nuestra personalidad en su conjunto, nuestra apertura o cerrazón de corazón. Podemos relacionarnos con Dios y con las personas de una manera abierta, sana, acogedora, alegre, o cerrados al amor verdadero, deprimido o con rigideces. Quizás son personas indiferentes, rudos, etc. Y ahí aparecen las máscaras. ¿Cómo te muestras tú al mundo? Las heridas hacen que usemos máscara. Una herida de abandono me hace dependiente. Una herida de rechazo me hace huidiza. De humillación puedo llegar a ser masoquista. De traición, controlador. De injusticia
pudo ser rígido, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ofrece la posibilidad de este río viejo en transformarlo en un río nuevo. Y esta es una transformación necesaria para el cristiano. Es posible si clamamos al Señor y colaboramos generosamente con la gracia de Dios. Nosotros somos, ahí está el hombre natural y el hombre espiritual. Somos un ser tripartito con cuerpo, alma y espíritu. El hombre natural se queda solo con lo que siento, lo que opino, lo que quiero y vive por las emociones. Está gobernado por la razón. ¿Sí? Yo era así, como el del medio, por muchos años. Pero la nueva identidad del hombre espiritual es el que vive por la fe, gobernado por el Espíritu de Dios. Resultado es el río de agua limpia y cristalina. La sabiduría de Dios, vamos a ver acá, es importante tener claro que el Señor pudo habernos dado otra vida, pero no lo hizo. Y en su sabiduría permitió lo que ha pasado en cada vida. Nuestra historia es nuestro capital, nuestra materia prima, con la cual podemos construir algo muy hermoso. La flor de loto, el Señor hace nacer una linda flor en aguas barrosas y estancadas. Y la perla se forma de la herida de la ostra. Entonces la sabiduría de Dios, ¿qué nos dice? Que no tenemos que escudriñar, no vas a ir a preguntarle a la mamá cómo fue el embarazo contigo. No, pregúntale al Señor. ¿Qué le vamos a preguntar al Señor en este tema? Revélame, Señor, ¿cuál es la raíz de mi anhelo afectivo? Pídele al Señor que te muestre cuál es la raíz de mi anhelo afectivo. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿La depresión porque hay exceso de pasado? ¿La ansiedad porque el exceso de futuro? ¿O vives en el presente y estás en paz? La idea es vivir en el presente y estar en paz. Pero siempre caemos en la tentación de estar en una o en otro lugar. Entonces hay que preguntar al Señor, ¿cuál es la raíz de mi anhelo afectivo? Créeme que el Señor sí te lo va a revelar. En Juan 3:3, Jesús le responde a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Poner a Cristo al centro, porque Él va a ser tu salud, tu confianza, tu salvación. Depende solo de Cristo. En la carta a los Filipenses entera habla de esto. Solo por gracia el Espíritu Santo puede desarraigar la amargura de nuestro corazón y va a cortar las ataduras y podremos ser nuevas criaturas. Espíritu Santo de Dios, ven a recorrer la historia de vida de cada uno de nosotros para que con tu gracia podamos descubrir, Señor, cuál es la raíz de nuestro anhelo afectivo, para que podamos dar un salto a la nueva vida que tú nos ofreces. Te lo pedimos contando con la intercesión de María Santísima, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me pongo a entera disposición de ustedes. Y perdón haberme extendido tanto. No, está perfecto, estuvo muy bien. Sí hay preguntas. Hay una aquí en Zoom, no sé, Denise, ¿la puedes leer? Y sí, hay otra en YouTube. Yo leo si quieres la de YouTube después. Sí, ella preguntan a qué se le llama raíz de mi anhelo. Ya. La raíz del anhelo afectivo
es cuándo, en qué minuto de tu vida, en la concepción o a lo largo de tu vida, se detona esta primera herida, la herida matriz, que es la que nos comanda. En mi caso, yo voy a poner el ejemplo, que es lo que yo conozco. En mi caso, que me desearon de otro sexo, nací hembra y me desearon varón. Entonces esto me condicionó a que yo fuera una persona autosuficiente, vivía enojada, vivía con muy mal carácter, entonces no sabía entregar cariño, no sabía entregar afectos. Y el Señor me reveló esa herida, entonces creo que hay que preguntarle al Señor en oración y te lo va a revelar. Ok. La siguiente pregunta es en YouTube y es de Narlis Angulo. Dice, buenas noches. ¿Y cómo se sana esa mala imagen paterna trasladada a la imagen de Dios Padre? Ese es un tema que vamos a ver al final, pero tiene que ver con el perdón, perdonar. Perdonar no por el otro, sino que porque yo necesito estar bien. Yo perdono a papá por la imagen equivocada que me entregó de Dios. Y te acepto a ti, Señor, como mi verdadero Padre. Dame la gracia de experimentarte como Padre amoroso. Poco a poco esa imagen va a ir cambiando, porque tenemos que separar el papá terrenal del Padre celestial. Mi papá terrenal también tiene heridas, entonces no lo podemos juzgar, no podemos juzgar, todos estamos heridos, todos en esta tierra. Cierto. La otra, una persona es Austria, dice, es un tema súper interesante, solo que no alcanzó a notar los textos bíblicos. Bueno. La conferencia se va a quedar en YouTube y más tarde la vamos a compartir también en los grupos de WhatsApp y Facebook del apostolado. Entonces la puede volver a ver y ahí puede anotar los textos bíblicos. Sí. Y creo que no hay más preguntas. Bueno, sí. Sandra Valadez en YouTube escribe que su esposo la abandonó y ha estado trabajando el perdón. ¿Cómo saber si ya perdonó el abandono de su papá y el abandono de su esposo? Bueno, cuando tú ya no sientas dolor al recordar, es decir, cuando tú puedes compartir sin dolor, eso va a estar siempre, es como cualquier herida. Cuando está recién hecha la herida, duele y uno no la puede mostrar porque se infecta. Nosotros las heridas no las tenemos que compartir. Y cuando las compartimos nos duelen, entonces corren las lágrimas o andamos buscando cómplices por ahí que nos apañen en lo que nosotros, en lo negativo. Pero tenemos que perdonar porque necesitamos liberar nuestro corazón de aquello que está en desorden. Okay. Y ya no hay más preguntas. No sé si alguien guste escribir alguna otra pregunta o tenga alguna duda. Pero sí, la mayor parte de todo se basa en el perdón. Y, sí, vamos a ver el tema del perdón la próxima semana. Vamos a adentrarnos en el perdón, es un tema igual de largo como este, quizá un poquito menos. Y luego vamos a entrar en cómo se ora el perdón, porque no es decir yo perdono nomás, sino que hay que hacer un proceso que ese lo vamos a ver en oración de fidelidad, que es el último tema que vamos a dar.
la oración de fidelidad, que es un tema que en ninguna parte se da, y que decidí hacerlo porque sentí que sin oración de fidelidad no puede haber sanación. Nosotros necesitamos orar en fidelidad para sanar, y el sanar es, mientras caminemos en esta tierra, tenemos que ir sanando todos los días cosas nuevas. O sea, vamos a sanar una cosa, va a aparecer otra, y así somos como estas cebollas por capas, y el Señor va a ir sacando cada capa en la medida que nosotros seamos capaces. Él no nos va a pedir nada más de lo que cada uno es capaz de asumir. Cada uno tiene la cruz, el peso que es capaz de llevar. El Señor no nos pone cargas más pesadas. Así que, tanto con su gracia, vamos a poder salir todas adelante. Okay. Denise, ¿hay otra pregunta? Sí, hay una otra pregunta. Dice, ¿a todos los alcohólicos y fumadores les faltó lactancia? No necesariamente. Es más que la cantidad de lactancia, es la calidad de ese tiempo dado por la mamá a ese hijo, ¿sí? Porque puede haber sido amamantado 1 año y medio, 2 años, pero la calidad de tiempo, porque o la mamá estaba ocupada porque estaba en medio del trabajo, porque hay otros niños alrededor, porque estaba conversando o hablando por el celular o qué sé yo, y no le estaba dando toda la atención que ese bebé necesitaba, no se sintió en esa conexión amamantado por la mamá. Generalmente ocurre por eso. A veces hay otras cosas que hacen que los alcohólicos tengan esta adicción. Pero eso ya es un tema de cada uno, personal. Por eso es que hay que descubrir dónde está la raíz del anhelo afectivo. Y ahí vamos a poder sanar todas estas adicciones de desórdenes que tenemos. Ok. Continúa la pregunta, Denise acaba de escribir más. A ver, sí. Entonces, dice, ¿esto puede causar un tipo de apego insano a la mamá? Claro, claro que sí. Puede causar, incluso cuando escogemos a la pareja que va a vivir con nosotros, al esposo o a la esposa, generalmente escogemos de acuerdo a nuestras carencias afectivas. Lamentablemente, por eso ocurre muchas separaciones después que el síndrome del nido vacío, cuando uno se encuentra ya maduro y solo con el otro, te das cuenta que no era lo que tú esperabas. Entonces eso produce quiebre, y para que eso no ocurra tenemos que ir sanando nosotros y pedirle al Señor la sanación para nuestro cónyuge, varón o mujer. Entonces solo así se va a ir sanando este apego desordenado. Nosotros tenemos muchos apegos desordenados, incluso a cosas, a personas y a cosas. Muy cierto. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Déjame ver acá. No, ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, no sé, aquí están escribiendo otra, Denise. Déjame checarlo. En Austria pregunta, ¿los drogadictos se pueden alejar de las drogas por sí mismos? Tengo una hermana que mis sobrinos, los hombres, están así y me da tristeza. Eso es muy difícil. Si ellos toman la decisión y piden la ayuda del Señor, el Señor les va a dar la gracia, pero necesitan un apoyo además de la ciencia. O sea, el Señor pone todo de su parte para ayudarnos, pero también está la ciencia, que Él le ha dado la capacidad a algunas personas para poder ayudar en esto. Los grupos de apoyo, los grupos de oración ayudan muchísimo. Entonces, tu intercesión puede ir por mandar a hacer misas por la salud de esas personas.
Sí puedes pedirle al Señor a través de la Eucaristía, cuando uno pide en las intenciones, ¿cierto? Por la salud y no necesariamente hay que pedir por el enfermo físico, sino también enfermedades del alma. Y el Señor sabe lo que necesita el otro. Ahora, yo digo, no hay que preguntar el por qué, sino que el para qué estas personas están así en mi familia, quizás sea una misión que yo tenga. Entonces, es muy lindo poder darse cuenta cómo uno puede ser un instrumento de Dios para ayudar a sanar a otros. Muy cierto. En el texto de Ezequiel 47, habla de las aguas salutíferas y dice que a una y a otra orilla del río, dice, no lo encuentro en este minuto, pero dice que habrán árboles, ¿cierto?, que den frutos siempre, que darán sus hojas para la sanidad, porque habrá vida. Entonces la vida que se habla son los frutos de cuando uno sana. Si tú sanas, tu historia va a pasar a ser la sanidad de otro, porque vas a poder compartir ya una herida saneada por el Señor y que está provocando frutos buenos para ayudar a otros a sanar. Entonces hay que orar mucho por toda nuestra familia, nuestro árbol genealógico que se ha enfermado por estas heridas base que tenemos. Ok. Bueno, entonces, ¿hay algo más que agregar? Por mi parte, no. Ok, hay un comentario que voy a leer aquí de YouTube, que Sandra Valadez dice que está orando por su matrimonio y que está en camino en la conversión. Al ser una sola carne con su esposo, ¿llega la sanación a su esposo? Sí, por supuesto. Mira, creo que la clave está en pedirle al Señor, Señor, crea en mí la esposa que mi esposo necesita y crea en él al hombre, esposo, amigo, amante, compañero que yo necesito. Pídele al Señor que los armonice en él. Aparte por el sacramento del matrimonio, Dios los ha hecho una sola carne, entonces todo lo que una esposa o un esposo ora por el otro, tenga la seguridad de que Dios está escuchando y Amén. Dios quiere que ese matrimonio sea bendecido. Amén. Así es. Bueno, entonces pasamos aquí la dejamos por hoy y pasamos a las invitaciones y luego pasamos con Denise a la oración final. Los queremos invitar a que nos acompañen. Muchísimas gracias, Gabriela. Está muy interesante el tema y ojalá que mucha gente aproveche estas conferencias. Bueno, los invitamos a que nos acompañen este domingo a la Paraliturgia de Sanación de las 6 Puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por Zoom, por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. Que también la Paraliturgia de Sanación de las 6 Puertas es un arma de sanación y liberación muy fuerte. El próximo lunes tendremos con nosotros al Padre Marco Díaz con la última conferencia del Seminario de Reconciliación. Él nos dará la conferencia a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México y hora de Nicaragua. Él está en Nicaragua. El próximo miércoles tendremos con nosotros al doctor Carlos Parellada y él nos va a hablar acerca del milagro eucarístico de Tixtla en México. Nada más que esta conferencia va a ser en inglés. Él ya nos las dio hace poquito más de un mes en español y ahora nos las va a dar en inglés. Y el próximo jueves tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio con la tercera conferencia de 4 conferencias
del taller de sanación interior desde el seno materno. Muchísimas gracias, Gabriela. Y ahora sí pasamos con Denise Así. a la oración de protección final. Ok. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias, nuestros hogares y nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles, y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos, negocios y en nuestros grupos de oración. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Que pasen todos ustedes una muy bendecida noche y los esperamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Gracias, Denise. Gracias, Gabriela. Mijita. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Muy bendecida noche para todos. Gracias. Bendiciones.